Padre, gracias por el privilegio de hoy estar reunidos delante de ti, que tú nos visitas hoy, que tú estás en medio de nosotros, que estás en nosotros. Hoy te adoramos con todo lo que somos. Queremos que sea sincero, Señor. Es nuestro anhelo poder hacerlo en espíritu y en verdad. A todo aquel que allá nos ve en casa, Señor, ábrele los ojos y los oídos para que vea y entienda hoy lo que tú quieres hablarle a cada uno a través de tu preciosa palabra. Señor, a los que estamos acá de igual manera, revélanos lo que tu palabra trae como un mensaje de agua viva para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, hoy revélanos tu palabra a cada uno. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si en todo el occidente o solo sea en esta área, yo creo que es en la mayor parte, no lo he estudiado, pero se celebra el Día de la Madre. Hoy se celebra el Día de la Madre a todas las mamás que están acá y a las mamás que nos ven a través de los medios. Se celebra entonces el Día de la Madre hoy y las saludamos, las honramos hoy. Es un mandamiento del Señor honrar a padre y madre a aquellos que no tienen a su mamita, pues créanme que Dios ya lo sabe y que Dios los guarda y, y Señor, bendecimos hoy a todas aquellas mamás que nos diste y, y que han sido una bendición. A nosotros los que estamos casados, la esposa llega a ser la madre y yo creo que por eso es la rivalidad que hay, ¿no? Entre suegras y las nueras, porque la mamá se niega un poco a soltar eso que tiene en sus hijos y dice, no, 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 ¿cómo así? Pero pues es el plan de Dios y es un plan perfecto, ¿no? Uno tiene la mamá algo especial que no otorga el papá. Em, Obviamente Dios suple todo cuando no hay esposa, cuando no hay mamá, Dios suple a través de otras personas porque es como funciona. Pero en un orden natural, uno tiene su mamá, le provee las necesidades que una persona tiene de esa área femenina que viene de Dios. Y cuando ya no está la mamá, porque está en una latitud diferente o porque murió o por alguna razón ya no está, no la tiene, pues está su esposa. Y de verdad, ellas vienen a hacer eso para los hijos. Entonces, suegras no peleen más con sus nueras, nueras no se tengan altercados con ellas, tampoco porque no edifica, no construye, no lleva nada. Es el plan natural de Dios. Tenemos que aceptarlo. Nuestros hijos se van y viene la nuera a reemplazar esa labor. Y gloria a Dios, porque ellas pueden morir, las mamás, en paz, confiando que tienen alguien que les sucede en el cuidado de sus hijitos, ¿no? Así que suelten, suegras, suelten, suelten, que Dios se ocupa de todo esto. Bueno, metámonos al tema de hoy. Nuevamente, ahorita más tarde volvemos con las mamás. El título de la enseñanza de hoy es el testimonio del creyente. El testimonio del creyente, o sea, la vida de nosotros testificando que un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El que Dios nos encomienda, que tenemos que dar como lumbreras de este mundo, como sal de la tierra. Somos luz de este mundo, por lo tanto, tenemos un mensaje que viene de Él está contenido este mensaje que hoy queremos estudiar en Juan 15, 26 al 27 y 16 del 1 al 4. Yo no sé si usted nos ha seguido antes, nos ha visto lo que venimos haciendo, pero venimos desarrollando una enseñanza que va verso a verso de manera expositiva y hemos estado en el libro de Juan ya por un año. ¿Pueden creer? Ya bastante tiempo, Señor. No, más, ya lo vas a descubrir, ya lo vas a descubrir, ya lo vas a descubrir. Es un verso a la vez, entonces no quieras saberlo todo el mismo día. Pero sí, efectivamente, la semana pasada estamos estudiando el capítulo 15 y hoy estamos acabándolo y vamos a continuar con el 16. ¿Dónde está el contexto de este texto que hoy traemos? Sí, repártanse Biblias y los que no tienen Biblia en su casa también para que nos puedan seguir. Está dentro de aquel último discurso que el Señor da antes de ir
antes de ir a ser crucificado, ¿no es cierto? Y empezamos, el bebé me mira, ese es Noah. Permítame que yo lo quiero traer, tráemelo, yo lo quiero mostrar, es que está que me mira, es una belleza. Hola papá, mírenlo, mírenlo cómo crece baby Noah, lindo, lindo. Este es el nieto Noah, mire cómo está grande, ¿ah? ¿Tiene 9 meses? 9 meses, mire qué belleza es un muñeco. Ahí se los mostré a todos los que lo no conocen. Noah García, hijo de Lorenis y Ricky. ¡Qué belleza! Gloria a Dios por Noah. Ahí va con el papá. Mire, 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 mire. Sí, es una belleza. Y entonces estábamos acá en Juan 15, y decíamos que desde el capítulo 13 el Señor entonces empieza lavándole los pies a los discípulos y nos ha dado un poco de enseñanzas y está enfocado en que Él se va a ir y los va a dejar y quiere afirmar a sus discípulos y dice que los ama hasta el fin. Bien, llegamos a esta parte entonces en que nos está hablando del Espíritu Santo. Ya nos ha hablado antes, pero leamos nuestro texto base en Juan 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bien, en la primera parte, que es en Juan 26, 27, los creyentes, o si usted se remonta a la enseñanza de la semana pasada, nosotros somos aborrecidos a causa de nuestra fe. Bien, ese es como el contexto. Somos aborrecidos por causa de nuestra fe y en ese ámbito de oposición que tenemos porque el Señor habita en nosotros, el Señor dice que no vamos a estar solos. Esa oposición la enfrentamos con el Espíritu Santo. Y Él reafirma las promesas que ya nos ha hecho en Juan 14, 16 y 26. Él ya había dicho, el Señor. Leemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nota, dice otro consolador, y eso ya lo dijimos en el pasado, cuando estuvimos estudiando esa parte, que Él era el consolador, Jesús mismo, dice que iba a enviar a un nuevo consolador, que consolador es el Paracletos, que es el Espíritu Santo. Si usted quisiera ir al griego y ver qué es lo que traduce allí, realmente traduce dos cosas, una consolador y otro ayudador. Eso es lo que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, uno que nos ayuda frente a la adversidad, que nos plantea la vida, que nos plantea el mundo, los desafíos que el ser humano vive frente al dolor y cualquier circunstancia. Entonces Él nos envía esa ayuda extra, el Espíritu Santo, y a su vez nos consuela frente a las circunstancias dolorosas que pueden haber, ¿no? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce, no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con vosotros, estaba Jesús con nosotros y estará con nosotros. Cuando Jesús dice que se fue al cielo, deja al Espíritu Santo y en el Espíritu Santo contiene al Padre y al Hijo. Es decir, nosotros en nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, cuando Dios nos salva, nos da entonces al Padre, al Hijo, y nos los da a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. El verso 26 dice, mas el Consolador, estoy hablando en Juan 14, estamos haciendo referencia de que nuestro texto, el texto de hoy, ya fue dicho. Fueron promesas que el Señor dijo capítulos atrás en el verso 26 que dice el Señor Jesús, mas el Consolador. O sea, como dije, no solo consolador, pero ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, al tener al Espíritu Santo, como ya dijimos, tenemos al Padre y tenemos al Hijo morando en nosotros. Tenemos la Trinidad misma morando en nosotros. Romanos 8:9 dice que nosotros no vivimos según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, tenemos nosotros por naturaleza, nuestra nueva naturaleza de creyentes, al Espíritu Santo morando en nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo en esto, en Romanos. Y es el Espíritu Santo mismo quien confirma que nosotros tenemos a Dios en nosotros. Cuando una persona nace de nuevo, a ver, hagámoslo desde el principio. Usted y yo somos personas naturales, somos personas que nacemos, como dijimos, de una mamá o un papá, en un barrio, en una casa, en un año específico, y nos criamos, somos seres naturales, como cualquier hijo silvestre que habla español, habla inglés, habla búlgaro, habla el idioma que sea que le enseñan en sus países, en sus familias. Y uno nace, crece y uno tiene por naturaleza una manera de pecar. Cada quien peca de una manera o peca de otra. Pero entonces Dios, por su gracia y su misericordia, un día se fija en nosotros y nos salva. Nos salva. Y ese día que nos salva, entonces somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces dice, el texto dice, en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ya no somos solamente una criatura de Dios, que como dije, en su estado natural, nace con un idioma, nace con una manera de pecar, nace de unos padres en una época específica de la historia, de una manera natural y morirá también de una manera natural, pero de una manera extraordinaria también, como que parte la vida natural de esa persona y le es dado algo nuevo, una nueva simiente que es de Dios y su espíritu vive, ¿no? Nace de nuevo. En ese momento es regenerado y viene el Espíritu Santo y habita en él. Y como estamos diciendo, el Espíritu Santo tiene en sí mismo al Padre y al Hijo. Y es cuando uno es completo, uno queda lleno y satisfecho. Uno no necesita más nada. Uno pudiera morirse ese día porque uno tiene a Dios mismo con uno. Ya no es solamente una criatura natural, pero es un ser espiritual que tiene una morada, que tiene un sitio a donde irá y es a la presencia misma de Dios con quien habita desde su vida terrenal y hasta la eternidad. Y cuando uno es regenerado por el Espíritu, dice que vienen unos frutos naturales que se siembran en el creyente, y eso lo habla Gálatas 5:22 cuando dice que tenemos como seres espirituales el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, claro, hay gente que uno dice que es buena. No, ella es buena gente, decíamos con mi esposa el otro día refiriéndonos a alguien. Después yo le decía, mi amor, en realidad no es que sea buena gente, sino que es una mala que no es tan mala, por decirlo. Porque es que hay malos, digamos, la Biblia nos dice que todos hemos pecado, todos somos injustos y que no hay nadie bueno delante de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Pero entonces hay unos que son bastante más malos que otros, ¿cierto? Que son perversos, diríamos, ¿no? Entonces, todo el mundo es malo, pero hay unos que son como más malos, son más perversos, ¿sí? Pero otros que son ya como dañados, pervertidos y depravados, ¿no? Que esa gente que ya, el que mató a la mamá, se comió al hijo, y hizo unas desgracias, y ese man está podrido, ¿no? Hay como grados de gente, ¿cierto? Pero delante de Dios todos somos malos. Eso es lo que viene en el Evangelio, que nos llama así, Romanos, Efesios y toda la palabra. Pero bien, tenemos entonces los frutos del Espíritu en aquel que es regenerado, que nace de nuevo. Y Hechos 1:8 nos dice que la fuente de poder para enfrentar al mundo, o sea, la adversidad del mundo, es a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 nos dice que el poder será recibido cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder para qué será? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces tenemos, si usted quiere decirlo en sus palabras, tenemos el poder para evangelizar,
al mundo y proviene de parte de Dios. Usted dice, ay pastor, a mí no me es dado hablar, yo realmente no me acuerdo mucho de las cosas y la Biblia no la logro memorizar y esas cosas no son conmigo, o qué jartera. Bueno, dice, lo que estoy tratando de explicar es que usted es un ser natural en su carne, ¿correcto? Pero cuando usted nace de nuevo, usted le es dado el Espíritu Santo y por lo tanto también la capacidad para dar testimonio y evangelizar, ¿sí? Usted dice, sí, pastor, yo nací de nuevo, yo tengo al Señor, pero igual soy tímido. Bien, no se preocupe, Dios suplirá aquello que le falta conforme a sus riquezas en gloria, dice, y usted lo va a poder hacer todo lo que el Espíritu Santo quiere que haga a través suyo. Moisés decía que era tartamudo y no podía hablar, y él se valió de su hermano para que fuera y diera testimonio. Y dio señales a través de su vara y hacía milagros, señales y prodigios. Abraham no podía tener hijos con su esposa, y el Señor dice que iba a ser padre de multitudes. Y efectivamente lo fue. A través de él viene la promesa de Isaac, de Jacob, de todo Israel y los hijos de Israel. Allí a través de la tribu de Judá nace aquel David y después de David, años después, viene Jesús. Entonces de aquella pequeña tribu, como dije, que viene de Abraham finalmente, o atrás, nace Jesús y a través de él viene la iglesia cristiana. A través de la iglesia cristiana nosotros llegamos a conocer el mensaje porque alguien predicó. Entonces tiene sentido la predicación del evangelio. Bien, eso es lo que estamos diciendo. Hoy acá tenemos poder para evangelizar el mundo y ese poder proviene del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del testimonio cristiano? Yo siempre he oído esa frase como tiene muy buen testimonio, ¿no? Y los pentecostales usaban eso, el testimonio del hermano. ¿Cuál es el testimonio de fulanito? Y siempre es el testimonio y que el testimonio, y yo entendía como testimonio una palabra muy religiosa, como muy cuadriculada. ¿Qué es el testimonio? Y como que el testimonio era una postura evangélica, que el hermano tiene buen testimonio, pero un testimonio hasta que lo pillaban por allá adulterando, hasta que lo pillaban robando, ¿no? Una cosa rarísima, es como una postura el famoso testimonio, ¿no? No es algo auténtico. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de lo que se llama testimonio cristiano? Bueno, es que el testimonio cristiano primeramente es para el mundo. O sea, nosotros somos testigos ante el mundo, para el mundo. Tenemos un mensaje, algo que debemos transmitir y es ¿quién es el que recibe ese testimonio? El mundo. Bien, dijimos que el mundo, lo definimos la semana pasada, creo que fue que el mundo no es aquella persona que está en un bar, no es aquella persona que está preso, no es aquella persona que es sencillamente mentiroso, que es un vicioso, no es la prostituta, que uno tiene esas ideas de lo que es el mundo, cuando uno dice uno, pero mundo es un sistema de valores. Mundo es cuando usted se corrompe fácil y usted vende sus principios y el mundo siempre lo está probando a usted, a ver hasta dónde usted, de qué está hecho. Voy a avanzar y voy luego a desarrollar otros aspectos que quiero tener hoy, pero los 4 aspectos que quiero mencionar en este momento es la naturaleza del testimonio cristiano es para el mundo, ¿sí? Nosotros damos testimonio al mundo, el testimonio cristiano viene del Padre, el testimonio cristiano es acerca del Hijo, o sea, el mensaje es acerca de Jesús, y por último es a través del creyente, o sea, a través de usted y de mí, que ese mensaje será transmitido. Bien, verso 26 de nuestro texto base. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Recuerda el contexto en el cual estamos hablando? Que es, la semana pasada hablamos del verso 18 al 25, en este capítulo 15. El mundo os aborrecerá y todas esas cosas, y hablamos. Y luego, más adelante, en el capítulo 16, seguir hablando. Pero si usted ve ese texto particularmente, no menciona la palabra mundo, pero en el contexto, y lo que quiero decir es, el testimonio es para el mundo, porque está dentro de ese contexto nuestro mensaje de hoy, nuestro texto base, ¿sí? Y en Mateo 28, 19 al 20, el Señor nos dice claramente el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Fíjese que dice,
es para el mundo. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hace uno? Dice, los hace discípulos, los bautiza y les enseña qué cosas, las que Él nos mandó a nosotros. Y Él va a estar con nosotros. Ese es el mandamiento, predicar el evangelio. En 2 Corintios nos habla de qué manera debemos hacerlo. 2 Corintios 4:13, con audacia y denuedo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. Dice, creí, por lo tanto hablé. Usted cree en el Señor, por lo tanto usted testifica. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Efesios 6:18 sigue hablando el apóstol Pablo. Y en el verso 18 dice que oren en el Espíritu con toda perseverancia y súplica. ¿De qué manera entonces orar? Con perseverancia, con súplica. Por Él, dice, ¿para qué? Para que al abrir la boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Si nota la actitud de que está hablando el apóstol Pablo, que nosotros debemos predicar el evangelio de una manera tenaz, audaz, consistente, con denuedo. Nosotros somos los mensajeros. ¿A quién le debemos predicar? Al mundo. Bien, entonces el testimonio es para el mundo. ¿Cómo debo hablar? Con denuedo. Así es como debemos hablar, con audacia. Es un mandato. Ahora, para enfrentar con eficacia al mundo, pues no podemos ser parte del mundo. Juan 15:19 nos enseña que no somos del mundo. Si usted está en el mundo, usted pues no tiene mensaje alguno. Usted no puede hablar de Cristo porque usted es una persona que está en el mundo. Usted no corresponde a Cristo. Entonces no hay manera si usted siendo una persona mundana, pues ¿cuál testimonio hay? No hay testimonio. Santiago 4:4 nos dice que los amigos del mundo son enemigos de Dios, literalmente, si lo estamos leyendo allí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No hay manera. Igual, primera de Juan 2:15 nos dice que si yo amo al mundo, pues no tengo el amor de Dios. Cuando yo estoy pendiente del mundo y todo lo que me seduce el mundo, lo más seguro, si usted lo quiere traducir de otro modo, es que usted no es realmente un creyente nacido de nuevo. Usted es una persona natural, como dije al principio. Usted es una persona que nació de sus papás, que nació en un país, que nació en una cultura, en una época del tiempo, que de pronto tiene buena ética, buena moral, le enseñaron buenas cosas, pero usted, aun cuando su vida puede ser muy chévere, pero usted necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y entonces cuando usted nace de nuevo le es dado por el Espíritu Santo una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza lo lleva usted a predicar el evangelio, a testificar de Cristo. Pero no debía hacerlo uno como a la brava, no, o sea, no. Predicarle a la gente como que conviértase sinvergüenza o se va al infierno y uno señalando el pecado porque me cae mal y todo el tiempo yo estoy. No. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice, ¿de qué manera debemos predicar el evangelio? Dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esa es la manera como debemos comportarnos con la gente que es del mundo. Ser amable con todos. Y debemos poder enseñar cómo, con mansedumbre, corregir a los demás, a los que se oponen a la fe de una manera mansa, no agresiva, no señalando la paja del otro, pero dice que el mensaje debe ser que se arrepientan, ¿sí? Y primera de Pedro 3:15 nos enseña también que debe ser con mansedumbre y reverencia, ¿sí? Ahí está. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Si usted ve el verso 26 al principio, dice, a quien yo os enviaré del Padre. Entonces, si bien el mensaje del creyente va dirigido hacia el mundo, el testimonio cristiano viene del Padre. Bueno, o sea, es dirigido hacia el mundo y viene de Dios Padre. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, el mensaje que Jesús predicaba venía del Padre. Mateo 3:17 lo afirma también. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Mateo 17:5 dice lo mismo.
Mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo oscurece, aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta aquí hemos visto dos cosas. Una, que la naturaleza del testimonio del creyente es hacia el mundo. Segundo, que viene del Padre. Nosotros tenemos un mensaje que no es mi mensaje, que no es el mensaje de un psicólogo, que no es un speech motivacional, sino que es un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? La tercera cosa, en la segunda parte de nuestro texto, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el tercer aspecto que quiero resaltar hoy? Que el testimonio cristiano es sobre el Hijo, es sobre Jesucristo. No son ideas psicológicas. Nosotros no predicamos psicología. Nosotros no tenemos un mensaje social que mueve masas. Nosotros no tenemos un mensaje político. Si bien podemos tener una idea política, si bien tenemos un concepto social, no es el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús no vino a hacerse rey, no vino a hacerse presidente, ¿no? Él no vino a crear un nuevo culto, no, no. Él vino a llamar al pecador al arrepentimiento. Fíjese lo que dice Hechos 5:30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. Está predicando el apóstol. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Nota, el mensaje que estaban predicando los apóstoles en la iglesia naciente es un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, está diciendo, somos testigos suyos. Los apóstoles eran testigos de Jesús y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo les es dado a los que obedecen a Dios. Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro mensaje, como dije, no es un mensaje que se me ocurrió hoy predicar acerca de algo. Tuve la oportunidad esta semana de conocer un pastor de una iglesia influyente aquí, inclusive está cerca de aquí de la casa, por ahí unos 20 minutos. Es una iglesia grande, una iglesia con miles de personas. Y me lo encontré en un Home Depot a este pastor, me pidió que le hiciera un favor de llevarle un asador y yo fui a su iglesia a llevar el asador con él. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá en ese momento? Pero pues yo no sabía que era para una iglesia o para un pastor. El hecho es que hice esa cuestión. Y después de conversar un ratico, pues me dijo, es que tenemos una reunión esta noche y vamos a predicarle a los hombres. Y yo le dije, ¿y sobre qué parte de la Biblia va a predicar? Entonces él parpadeó y me dijo, el pastor me dijo, no, pues fíjate, te voy a mostrar. Y me sacó las hojas de la enseñanza y me mostró. Y me dijo, voy a predicar acerca de los guerreros que deben ser los hombres frente a las circunstancias. Y yo le dije, oh, qué buen mensaje. ¿Y cuál es tu texto de estudio? Entonces me dijo, no, pues mira, yo tengo varios versos aquí. Básicamente es dirigido a que la gente tenga capacidad de enfrentarse a los problemas y que vean cómo Dios está con ellos y los puede ayudar. Yo le dije así, qué bueno, pastor, Dios lo bendiga en su enseñanza. Fíjese que yo acostumbraba a dar ese tipo de enseñanza, la cual me parece buena. Le dije, es una enseñanza temática. Ahora, Dios a mí me ha movido a enseñar de una manera expositiva, ir enseñando la Biblia poco a poco, verso a verso, conforme pues la palabra me va llevando. Yo no puedo esquivar los temas. Entonces me dijo, pues o sea, lo que quiero decir es, tuve la oportunidad de darle testimonio a este pastor. Yo no sé si él lo escuchó o no, pero todo el tiempo nosotros podemos ser testimonio de donde estamos, de cada uno en lo que nos toca. Yo tuve la oportunidad de testificarle al pastor, creo que lo dejé inquieto porque él me decía, bueno, nosotros somos una iglesia que quiere la unidad y todo lo que sea división, pues eso no es lo que queremos enseñar. Y yo le dije, ok, está bien, pastor, y bueno, oramos, nos despedimos y fue bueno, pero el punto es que Dios a nosotros nos lleva permanentemente a hacer testimonio en las áreas en donde nos corresponda. A mí me corresponde en ese momento ser testimonio y creo que el pastor quedó inquieto. Espero que así haya sido de parte de Dios.
Con esto no estoy diciendo que predicar sobre un tema específico sea algo malo. Por ejemplo, alguien me ha dicho a mí que porque hoy no predicaba acerca del Día de la Madre, ¿no? Y sería un tema fabuloso, porque pues claro, pude haberlo hecho, eso no es pecado y no está mal. Pero al mismo tiempo, pues uno debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo oro al Señor y el Señor, pues, yo no me quise salir del texto que me correspondía hoy y seguí en mi texto. Pero sí vamos a hablar del Día de la Madre. Ya hablamos un poquito y vamos a volver. Entonces, podemos hablar de la Biblia desde un punto de vista temático, puede ser el Día de la Madre, pero también podemos hablar de la Biblia de una manera expositiva. O sea, cogemos un texto y lo exponemos conforme su contexto y lo desarrollamos conforme la Biblia nos guía, la misma Biblia. Eso es lo que estamos haciendo acá de ya hace más de un año, ¿no? Hace más de un año estamos haciendo esto. Este no es un mensaje popular, la gente quiere oír cosas de actualidad, la gente quiere oír los temas de interés, lo que está hoy calientico, y eso es súper chévere, y las necesidades sentidas, pero ese no es el Evangelio es lo que estoy tratando de explicar en esta parte. El testimonio cristiano es sobre el Hijo, sobre Jesucristo. Ese es el testimonio que yo como pastor y usted como creyente y todos como cristianos debemos enseñar, es acerca del Hijo. No debemos enseñar acerca del Día de la Madre, no debemos enseñar, aunque podemos enseñar acerca de las días de la Madre y todas estas cosas, no debemos enseñar acerca de temas políticos, aunque podemos hacerlo, pero nuestro mensaje es acerca de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje como creyentes. No satisfacer las necesidades del hoy de la gente, que es lo que la iglesia hoy ha venido haciendo, satisfaciendo las necesidades sentidas de la gente. Mateo 4:17 nos dice cuál es el mensaje. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 5:32, lo mismo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar al pecado, llamar al arrepentimiento. Lucas 24:47. El Señor dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Siempre es lo mismo. Y en esta iglesia siempre vamos a lo mismo. Si usted analiza el mensaje que nosotros damos acá, cada 8 días, los domingos y los miércoles, siempre es el mismo mensaje. Siempre es el llamado al arrepentimiento, que es lo que Jesucristo nos enseñó. Eso fue todo lo que Él vino a hacer, a llamar a lo que se había perdido. Y si seguimos viendo en Hechos 2:38, Pedro el apóstol dice lo mismo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La misma cosa, para el perdón de pecados. Y entonces cuando nos arrepentimos tenemos el Espíritu Santo, dice, ¿no? O sea, es por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Hechos 3:19, el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje de nosotros? Es acerca del Hijo. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El Evangelio es eso. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, que no haya nada que se interponga entre Dios y nosotros. Porque el pecado hace como una barrera. Dios no oye al pecador porque los pecados estorban, ¿me entiende? Literalmente, arrepentirse de los pecados es el mensaje. Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que la salvación, si usted quiere, es humanamente imposible para nosotros. No es que yo quiero salvarme y me voy a salvar, yo es que hoy, mañana voy a decidir arrepentirme. De pronto, Carlitos, Aarón, Jonás dicen: chévere la iglesia, pero cuando tenga mi chance, yo me doy mi vuelta por el mundo y la paso por allá un rato bien rico, como rumba, chévere. Y después, cuando esté más cucho, que me case, que tenga, ahí yo creo que ahí voy a abrazar la religión. Y entonces la cosa va a ir bien, ¿no? Pues no es así, no es cuando yo quiera. No le es dado al ser humano salvarse. Uno escucha la voz de Dios y uno decide si la obedece o no la obedece, pero el mandato siempre es el mismo. Y el consejo y el llamado de atención es: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio nos llama pecadores a todos, incapaces,
escasos, ineptos, mendigos espirituales. Así es como nos ve el Evangelio. Y si usted se identifica en ese punto en su vida y dice, yo soy ese mendigo espiritual, no tengo nada, Señor, delante de ti que ofrecer, entonces el Señor le otorga perdón. Usted se arrepiente de sus pecados, el Señor lo limpia, lo salva y el Espíritu Santo habita en usted. Entonces decimos que la salvación es humanamente imposible para el ser humano. Verso 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí está el cuarto punto, ¿sí? Si bien, como dije, el primero es que el mensaje de nosotros, la razón de nuestro testimonio o el objeto de nuestro testimonio es el mundo, ¿sí? Y que el mensaje viene de Dios mismo y que nuestro mensaje es Jesucristo, ¿sí? El cuarto aspecto es que el testimonio cristiano es a través de los creyentes, a través de nosotros. Nosotros somos el puente. Nosotros no somos el mensaje. Yo no voy hablando que qué vida tan maravillosa tengo yo. Mírenme a mí, miren mi esposa, miren mis hijos. No, yo soy un ser corriente, lleno de pecados, de faltas, mi esposa también, mis hijos también. No hay nada envidiable que usted pueda ver en mi vida, o sino que soy solamente como un vaso. Y usted debe ser lo mismo, una persona que transmite un mensaje, cuyo mensaje, ¿cuál es? Dijimos ahorita, Jesucristo. Jesús es el mensaje, no es mi vida tan ejemplar, no es así. Romanos 10, 14 al 17, o del 13, perdón, al 17 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo amplía en los versos siguientes, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, si usted tiene a personas que no conocen el Evangelio, que no fueron criadas en una iglesia, que no saben nada de Jesús, que Jesús no les significa nada o por el contrario, les significa muy poco. Dice, la religión, sí, opio de los pueblos, es lo que dicen. La religión, sí, eso fracasa todo el que se mete en eso. Pobrecitos, escasos de mente, no sé qué. Y toda una cosa que no saben quién es Jesucristo realmente. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído realmente del Jesús de la Biblia, el Salvador del mundo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo irá al mundo el mensaje de Jesús si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor envía al predicador. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese es usted y ese soy yo. De los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué predicamos entonces nosotros? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo vino al mundo, viene de parte de Dios, Él vino y dio la vida por nosotros. Su mensaje es que separados de Él nada podemos hacer, que nosotros entonces, como nacidos de nuevo, tenemos la capacidad y la obligación, el mandamiento de ser testimonio con nuestras vidas. Y con esto estamos concluyendo. Podemos demostrar el poder de la resurrección de nuestro Señor en nuestras vidas por medio del poder que nos es dado a nosotros al recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque nuestra vida es transformada, nuestra vida llega a tener esos frutos poco a poco de que habla Gálatas. Lo dijimos ahorita, Gálatas las 5:22, ¿lo pueden poner otra vez? Sí. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? ¿Lo pusieron? ¿No? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es bueno ponerlo porque yo he escuchado que cuando uno lee algo se le queda un 5%, cuando uno lee y escucha se le queda como un 10% y así, cuando uno medita se le va quedando más, y entonces usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Esas cosas son cosas que usted debería empezar a ver en su propia vida, deben empezar a fluir, y cuando la gente ve esos frutos en su vida, dice, ¿qué le pasó a Richard? Richard, que era tan sinvergüenza, y mire cómo ha cambiado, ¿no? Y se le empieza a notar a la Moro, dice, Moro no es la misma, la Moro era diferente, ahorita
es como mejor el amor. ¿O qué le pasó? Y es eso, los frutos del Espíritu empiezan a habitar en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no es algo fake, no es algo fingido, no es pretending, se dice en inglés. No es que yo asumo una postura de cristiano, me pongo la Biblia debajo del brazo o digo, soy miembro de la comunidad cristiana fulanita de tal. O no es que yo soy católico, o yo soy cristiano, yo soy evangélico, o yo soy bautista, o yo soy pentecostal, o yo soy fulanito, o luterano, o lo que sea la religión. No funciona de ese modo. Ocurre es cuando usted nace de nuevo, que empieza a surgir esos frutos que están ahí en pantalla en la vida de uno, ¿sí? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, habitan esos frutos. Poco a poco se empiezan a notar, es porque habita el Padre y el Hijo, tenemos la Trinidad en nosotros. Espero que haya quedado claro todo esto. Entonces el mensaje es para el mundo, viene del Padre, es acerca del Hijo y es a través de nosotros. Hay un caso que se ha estado ventilando esta semana de Roe en Wade, siendo Roe un nombre ficticio para describir el apellido de una mujer, y Wade el del abogado, que era la contraparte. Esta semana la Corte Suprema se filtró aquí en los Estados Unidos que iba a abolir el resultado de ese caso, que fue en el año 73. ¿Cuál fue el caso? Una señora ya tenía 2 hijos, 2 mujeres, y iba a tener la tercera, iba a tener su tercera hija. Y ella decidió que quería abortar, pero ella vivía en un estado que era Texas, que era ilegal el aborto. Entonces ella interpuso una demanda para poder abortar. Lo que ella quería era poder abortar. Nunca lo logró, no logró abortar su tercera hija, sino que le tocó dar a luz porque su caso aún no había sido resuelto y se demoró el caso. Finalmente ella tuvo su tercera hija. ¿Y qué pasó con la tercera hija? La dio en adopción, así como dio en adopción a sus 2 primeros hijos. Ella había tenido sexo con 3 hombres diferentes, o quizá, pues, creo que fue prostituta un tiempo y todas esas cosas, esta señora. Entonces tenemos el caso de esta señora allí. Finalmente ganó la demanda y consecuencia de eso ha servido la jurisprudencia, la resolución que salió de allí como referente para crear leyes en los estados basadas en esa jurisprudencia, en el resultado de eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, es inconstitucional que se prohíba abortar, ¿no? Más o menos. Y la votación fue como 7-2, o sea, una gran mayoría. Ahora, recuerden el contexto, estamos en los 70s, principios de los 70s, desde el año 60 venía toda esta revolución. ¿Se acuerdan cómo los 60s fueron duros? Que vino, los 60s fue como que la etapa, el top de la cosa por aquí, ¿no? Con las drogas, fueron a la luna y todo eso, y la revolución sexual, el rock and roll, heavy, todo esto, pues sí, entre otras cosas. La consecuencia de los 60s fue esto, una Corte Suprema bastante liberal, 7-2, y tenían que hacer algo al respecto porque estaban teniendo problemas con el aborto, estaban realmente teniendo problemas con el aborto, y lo que hicieron fue que lo volvieron todo esto legal. Pueden abortar entonces en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Que se filtró que la Corte Suprema iba a dar un voto en contra para revertir eso. O sea, iba a declarar como que eso fue un error garrafal dentro de los fallos de la Corte Suprema. Pero eso se filtró, todavía no ha salido a la luz. ¿Por qué traigo eso ahorita? Porque hemos visto activistas pro vida, que se llaman los que están a favor de los derechos del bebé no nacido, y hemos visto otros activistas pro-choice, que son aquellos que están a favor del aborto. Cada uno son activistas políticos. Pero fíjense que
De la misma manera como a la mujer, esta Roe, que tiene un nombre, ese es un seudónimo, la usaron políticamente, porque si usted lee toda la historia, usted lee la entrelínea y lo invito a que lo haga, va a descubrir cómo a la señora la usaron. Nunca le ayudaron a que abortara porque no podían, no era el objeto, sino que querían cambiar las cosas. La abogada había abortado en México, la abogada de ella, y quería como vindicarse, ¿no? Que había hecho el bien, ¿no? Luego vino todas estas organizaciones que producen mucho dinero alrededor, Planned Parenthood. Y así hoy por hoy siguen usando políticamente a todas estas minorías. Si usted le pregunta a los activistas por qué hacen eso, realmente son todas respuestas de cajón. Pero yo los invito a reflexionar hoy. A las que son mamás, a los que somos hijos, ¿qué sería de una vida sin la maternidad, ¿no? En la cual cada quien pone su derecho sobre el derecho a la vida? ¿Qué del derecho de ese bebé no nacido? ¿Cuándo empieza la vida? Si dicen que la vida de bacterias o gérmenes en martes, eso es vida, ¿sí? Entonces dicen ahora que el feto no nacido no tiene vida, por lo tanto no tiene derechos. Entonces, yo le invito a que reflexione, ¿cuándo entonces empieza la vida de ese feto? ¿Sí? Y si es sujeto o no de derechos, ¿sí? Hoy se celebra el Día de la Madre y hemos estado enfocados en la mamá, ¿sí? Pero ¿han pensado en los derechos del bebé realmente? ¿Sí? ¿Por qué ponemos siempre los derechos de unos frente a los derechos de otros y lo evaluamos a ver qué es? La verdad del fondo de todo esto es que es el derecho a la vida, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y todos, tanto hombres, mujeres, adultos y niños, y aún no nacidos, tienen el mismo derecho delante de Dios. Hoy honramos a las mamás. Y Señor, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por todas las mamás. Señor, que tú permitiste que existieran a lo largo de la vida para que pudieran nacer los hijos. Te damos gracias particularmente por nuestras propias mamás que fueron valientes y llevaron a término sus embarazos. Bendícelas, Señor, a nuestras madres, que como seres humanos pueden haber estado confundidos y en pecados, pero tú les diste en su vientre el milagro de la vida, de la maternidad en su útero. Bendice, Señor, el vientre de cada una de ellas, Padre Santo. Bendícelas, Señor, a nuestras propias madres. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Yo sé, Señor, que hay personas que han pecado y en estas áreas particularmente, quizá alguna ha abortado, quizá alguna lo deseó. Señor, no queremos nunca más jugar a ser dioses, a manipular la vida y a pensar en que tenemos esa facultad. Señor, ayúdanos hoy, conforme la enseñanza, a dar testimonio a toda persona que esté frente a nosotros y demande de nosotros nuestras posiciones en cuanto a los temas que el mundo nos plantea. Que podamos, Señor, ser claros. Que podamos, Señor, hablar de ti. Tú eres el mensaje, Jesús. Tú, Señor, diste la vida por seres humanos pecadores. Tú, Señor, Jesús, no te importó nada y amaste hasta el final a seres humanos pecadores como nosotros. Ten misericordia de nosotros. Si usted ahí está en su casa y usted dice, yo no sé de qué está hablando el pastor hoy, no entendí nada, yo le ruego que en este momento
abra sus oídos por el poder de Dios. Padre Santo, abre los oídos de todo aquel que oye hoy, abre sus ojos para que vea y entienda que tú, Señor, eres el único justo, que tú, Señor, eres el quien ama verdaderamente, que tú eres quien tiene todo el panorama de las cosas y que no importa cómo yo vea la vida y cómo yo piense las cosas, cómo me han sido enseñadas, tú, Señor, eres quien tiene el manual verdadero, y el manual de la verdad es que tú eres la verdad, que tú eres el camino y que tú eres la vida, y que separados de ti nada podemos hacer, y que estamos separados de ti y que nadie puede ir al Padre si no es a través tuyo. Señor, hoy nos declaramos pecadores y te rogamos que nos limpies de nuestra maldad, que nos hagas nacer de nuevo, que habites en nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo ha sido manipulado, el Espíritu Santo ha sido blasfemado por todas partes a lo largo de la historia, y se sigue haciendo. En la iglesia de hoy, muchas iglesias lo hacen. Le atribuyen cosas al Espíritu Santo que no existen. Hablan supuestamente de parte del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Habita en nosotros, habita en los creyentes. Guíese por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacerlo? Conozca su palabra. Conozca su palabra y obedézcala. Toda cosa que el Señor usted descubra que le está hablando, usted obedezca. ¿Sí? Y así entonces sus decisiones se van a hacer cada vez más parecidas al corazón de Dios, a lo que Dios quiere para usted, entonces le va a ir bien. Y aun cuando usted esté en circunstancias adversas, usted va a decir, estoy en Cristo, Dios me está guiando. Y si le toca morirse en una situación adversa, usted va a estar en paz, cualquiera que sea la circunstancia, porque su corazón está en Él, porque Él está en usted. ¿Sí? Eso es importante, porque nosotros, todos seres humanos, vivimos a veces unas vidas que nos parecen como, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? Y en un punto uno está así. Pero si uno está en Cristo, uno tiene una nueva mente, la mente de Cristo. Ella gobierna mi vida. Soy nacido de nuevo, sé quién soy, sé a dónde voy, sé a quién pertenezco. Te pertenezco a ti. Lo que hablamos hoy es que tenemos un testimonio que dar, y es Jesucristo, Jesucristo resucitado. El testimonio no debe ser solo de palabras, pero el testimonio debe ser con nuestra vida, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y los frutos del Espíritu se empiezan a notar. Bien, gloria a Dios, vamos a dejarlo ahí. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Las mamitas, que la pasen muy rico hoy, que los hijos las saquen a comer y que las honren. Bueno, un abrazo, oremos para acabar. Padre, gracias por esta enseñanza, por el privilegio de estar juntos. Bendice, Señor, a todo aquel que está en problemas hoy, que tiene problemas económicos, que tiene problemas de salud. Ten misericordia de cada uno de ellos. Y también, Señor, bendecimos a aquellos que siembran en este ministerio. Padre Santo, gracias por sus vidas. Multiplícale al dador alegre al 100 por 1 todo lo que da. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buena semana. Dios los bendiga.